Muy buenas tardes a todas y a todas las personas que nos acompañan, tanto de forma presencial como de forma remota. A nombre de la directora general, magistrada Taisia Cruz Parcero, les damos la más cordial bienvenida. En el Instituto Federal de Defensoría Pública nos encontramos maravillados de poder hacer la presentación del libro titulado Cuando los niños se vuelven migrantes, derechos humanos y excepciones violentas en México, para lo cual es un honor contar con la presencia de su autora, la doctora Elisa Ortega Vázquez, de quien me permitiré leer brevemente su semblanza. Ella es doctora en Derecho y maestra en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es investigadora titular B, definitiva en el área de Derecho Internacional en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías en el nivel segundo. Es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte la materia de Derechos Humanos y Formación Ciudadana. Coordina la línea de investigación institucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia y el Seminario Interinstitucional de Investigación, Estudios Críticos de Derecho y Migraciones. Y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recientemente realizó una estancia de investigación en Temple University en Filadelfia, Estados Unidos. Sus principales líneas de investigación son niñez y juventudes migrantes y asilo, refugiados y migración forzada, las cuales trabaja desde un enfoque jurídico y derechos humanos y de manera interdisciplinaria con la ciencia política y las relaciones internacionales. Uno de sus libros más recientes como autora única es el Asilo como Derecho en Disputa en México, la raza y la clase como dispositivos de exclusión del año 2022 y que nos congratulamos de presentar el día de hoy. También nos acompaña en este acto la doctora Luisa Gabriela Morales Vega, de quien también me permito leer una pequeña semblanza. Ella es doctora, maestra y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora e investigadora de carrera en la Universidad Autónoma del Estado de México, profesora y tutora del posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en los programas de maestría y doctorado en Derecho y en las especializaciones Género y Derechos Humanos. Diplomada en Género y Justicia en América Latina por la Flaxo Buenos Aires, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, y sus líneas de investigación son Derecho Migratorio Internacional y Derechos Humanos, Estudios Críticos del Derecho Migratorio, Biopolítica Legal y Encriptación del Poder. También se encuentra con nosotros la maestra Ana Mercedes Sainz Valenzuela, quien es titular de la Unidad de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derecho Público por la University College London. Fue directora de Sin Fronteras por más de 4 años. Su trabajo se ha destacado por la protección, promoción y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Bienvenidas a todas ustedes. En el contexto de la movilidad humana, no solo se ven inmersas personas adultas, sino también los niños, niñas y jóvenes que, como lo dice la autora, con frecuencia ven violados sus derechos humanos tanto en sus lugares de origen, en el tránsito, en la sociedad de destino y también en el retorno. Por ello, en su obra aborda no solo la categoría de la infancia, sus definiciones y variedades discursivas, sino que también realiza la genealogía de la infancia, el tratamiento que se le ha dado a la niñez y su control en distintas etapas históricas. Por otro lado, también resalta la importancia de la noción biopolítica para designar las formas en que la vida de las poblaciones es incluida en los cálculos del poder político y la relación de estos con los niños, así como la identificación del adultocentrismo como tecnología del poder. A lo largo de las líneas de su obra, la autora nos va llevando de la mano para darnos cuenta de que, a pesar de la existencia del discurso de derechos humanos para los niños migrantes, existe una serie de deficiencias institucionales que los dejan en una verdadera situación de indefensión. Escuchemos la referencia que nos hará de esta interesante obra la doctora Luisa Gabriela Morales Vega. Gracias.
Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la invitación y pues gracias al instituto por recibirme aquí y dar la oportunidad de comentar esta obra de la doctora Elisa Ortega, que es una obra que, ahora que les haga yo una breve reseña de sus contenidos, verán que no tiene desperdicio, es muy interesante, sobre todo por la perspectiva que le imprime. Y ese es como un contexto que yo quisiera pues compartir con ustedes. La doctora se ha venido caracterizando en sus investigaciones por no perder, ¿no?, el rigor jurídico que como jurista de formación tiene y posee y donde se desenvuelve profesionalmente, pero incorporando perspectivas más de la filosofía política que le imprimen un carácter muy crítico a sus obras, eso sí es importante mencionarlo, pero que desde mi perspectiva resulta muy útil para explicarnos lo inexplicable, ¿no? Lo inexplicable cuando conocemos y reconocemos marcos jurídicos tan robustos como los que tenemos actualmente, sobre todo en torno a los sujetos de lo que versa el libro, que es la niñez, y sin embargo, bueno, siguen sucediendo violaciones o existe todo un mecanismo, un aparato, un dispositivo, dice ella, que permite que pues estos niños existan, ¿no? Ahorita entenderán un poco por qué utilizo estos verbos en regímenes excepcionales permanentemente, a pesar de la existencia y vigencia formal de todo el aparato normativo que existe, ¿no? Entonces, pues a mí me parece de lo más interesante que se abran foros para conversar sobre estas discusiones que contiene el libro. Y de entrada, pues me gusta a mí resaltar el título, ¿no? El título Cuando los niños se vuelven migrantes, que el dinamismo propio de toda la obra pues se aprecia desde esta primer frase, es decir, esta modificación sustancial, ¿no?, o transformación o metamorfosis que se sufre de obviamente una subjetividad jurídica a otra, ¿no? Evidentemente en términos materiales objetivos pues los individuos siguen siendo las mismas personas, pero como no solo el derecho sino en general la sociedad, las instituciones y demás pueden percibirlos, interpretarlos y volverse destinatarios, ¿no?, de las normas de determinada forma a partir de este dinamismo. Entonces es también interesante porque la niñez, ¿no?, y es algo que hemos discutido ya en otras ocasiones, pero la niñez o estas personas menores de 18 años existen de por sí en una especie de abandono sistemático porque se les otorga esta característica de la transitividad, ¿no? Los niños van a llegar a ser o se transforman o tal cosa y finalmente el tiempo avanza, ¿no? Y de pronto ya no tienes 18 años sino 20 o 22 y tal, pero entonces siempre hay como esta volatilidad en aprender lo que podría ser el sujeto en este caso, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer algunas líneas que preparé. La autora identifica esta transformación compleja, la que ha sufrido la composición de los flujos migratorios irregulares. Cada vez es mayor el número de mujeres, niñas y niños que migran, como nos decía la licenciada al inicio, ¿no? Los flujos migratorios ahora son muy complejos y vienen las niñeces y las mujeres migrando y eso transforma en la vida real, digamos objetivamente, es otra discusión que también tenemos por ahí, que tanto la presencia de niños y mujeres ha feminizado o ha convertido en una perspectiva de niñez los procesos, cuando los procedimientos quedan inamovibles, ¿no?, o las normas jurídicas y sin embargo están ahí presentes, ¿no? Entonces, pues bien, cada vez es mayor el número de mujeres, niñas y niños que migran, sea como familia o en solitario, es decir, separados de sus padres o de quien legalmente pudieran ejercer la patria potestad o la custodia legal. La autora identifica estos procesos y la violencia que puede condicionarlos. En efecto, la obra parte de la siguiente hipótesis: el control de la migración prevalece sobre los derechos de la niñez. Es una suposición que obedece a la tensión entre la necesidad de protección reforzada que requiere la niñez, misma que se proclama en el derecho internacional de los derechos humanos y que replica la legislación nacional, y la tendencia estatal de imponer normas estrictas de control migratorio que restrinjan al máximo los derechos de las personas y que carece de un enfoque diferenciado en la mayoría de las veces que distinga entre los derechos de las personas en general y los derechos de las niñas, niños y jóvenes.
Con gran sensibilidad, la autora devela a lo largo del libro no solo la existencia y las características que guarda esta tensión primordial, sino que los elementos que la crean derivan de una perspectiva adultocéntrica. Es decir, esta contradicción inicial entre los derechos de la niñez y las facultades estatales obedecen a expectativas e interpretaciones de la vida propias de las personas adultas, mismas que de facto anulan toda posibilidad de participación infantil. En cuanto a la metodología, pues el libro es de corte deductivo analítico y se vale de técnicas de investigación que nos ofrecen la capacidad de identificar cómo los derechos de los niños son fácilmente desplazados por la política de control migratorio, lo cual es paradójicamente posible al amparo del discurso de derechos humanos. Y aquí es donde está la riqueza de la argumentación que presenta la obra. Así, a través de técnicas eminentemente jurídicas, como la argumentación y la dogmática, la autora construye categorías analíticas y también aclara el contenido de las normas mexicanas e internacionales sobre el tema. Esto es muy importante porque, adelantando un poco lo que vendrá ya cuando me refiero a los capítulos, y que a lo mejor Ana también lo tocará porque a mí me parece lo más relevante de la obra, es la propuesta que se hace de categorías que sirvan para explicar y para analizar los fenómenos que acontecen, ¿no? Y la categoría del niño sácer que propone la autora, que es una categoría novedosa y que trata de revestirla, me parece que con un éxito pues bien logrado, de las características que debiera de tener para poder explicar en qué, ¿no?, desde la ontología política estos niños pueden llegar a constituirse cuando están inmersos en este proceso migratorio y cuando se enfrentan a esa lucha, a esa tensión entre el control y la contención y los derechos humanos, ¿no? Como ya lo decía, pues lo verdaderamente novedoso es esta categoría desde una perspectiva jurídica, así como otra idea muy poderosa que tiene la obra, que es la de las excepciones violentas, que la retoma de la teoría biopolítica. La autora entiende estas excepciones violentas, o es lo que yo entendí de la lectura, como las tecnologías de poder que se utilizan para dislocar el discurso de derechos humanos, operando no excepcionalmente, sino como la regla que simultáneamente oculta la racionalidad del control y de la exclusión que tiene la normatividad migratoria, cubriéndola de un falso humanitarismo, ¿no? Y el humanitarismo también es una idea que hoy yo creo que ha sido de interés de muchos estudiosos del derecho internacional, del derecho de los refugiados, del derecho migratorio, incluso se ha fortalecido con lo del cambio climático y demás, porque este humanitarismo ha creado también industrias muy interesantes, no humanismo, ¿no? Ni ayuda humanitaria, sino esta visión, ¿no?, que alienta en sí mismo los procesos porque resulta redituable para algunos pocos. Entonces, desde mi perspectiva, la autora da un paso adelante respecto de la teoría existente en torno al tratamiento jurídico de la niñez. Así, en el primer capítulo expone detalladamente la biopolítica de la infancia. Este marco teórico que presenta aquí la autora, pues lo construyó básicamente a partir de la obra de Giorgio Agamben y Michel Foucault, pero también tiene una serie de apoyos en otros autores contemporáneos incluso, y también aquí es importante decir que los estudios de la biopolítica legal ya tienen pues unas credenciales muy bien plantadas en el derecho mexicano, en la teoría mexicana. Incluso la misma autora tiene una obra que coordina, o dos, ¿no?, sobre biopolítica legal junto con otros colegas, pero que es muy interesante, ¿no?, cómo se hacen estas traslaciones desde la política al derecho, ¿no? Entonces, como les decía, a pesar de que los teóricos básicos son estos dos autores que mencioné, bueno, pues el libro cuenta con un aparato crítico muy robusto, muy sólido, que ustedes lo van a poder apreciar y que me parece que en ese sentido también es un aporte, un elemento muy valioso para todas las personas que estén interesadas en comprender estos fenómenos de la niñez migrante y también tratar de construir a partir de esto, ¿no? Creo que ella hace un recopilado de fuentes muy interesante y muy robusto. El segundo capítulo entonces ya nos presenta el estudio exhaustivo sobre las condiciones de vulnerabilidad que fomentan la producción de niños sácer y hace énfasis en fenómenos delictivos muy complejos y apremiantes como el tráfico ilícito de personas migrantes, la trata infantil, el trabajo infantil, la explotación sexual o la explotación comercial también dirigida hacia los niños.
Y esto es relevante porque, bueno, todos estamos de acuerdo probablemente en que los niños, por esta situación de vulnerabilidad, ¿no?, por la fragilidad física que les caracteriza, no como una minusvalía, ¿no?, ni en el sentido de la minoridad, sino por las condiciones de su propia etapa de desarrollo y la falta, ¿no?, la carencia que tienen de una representación per se, etcétera, pues pueden hallarse en estos lugares de vulnerabilidad, pero que es interesante cómo también tantos delitos y tantos regímenes jurídicos que atacan o que, bueno, primero tipifican, persiguen y tal los delitos, pues también vienen a robustecer todo este marco en el que esa persona se sigue desenvolviendo, ¿no? Entonces, pues aquí lo que analiza es la intersección entre violencia, niñez y migración, y me parece un análisis muy valioso, sobre todo a partir del marco teórico que ya les he platicado, porque así nos permite comprender las razones por las cuales estas condiciones sostienen la vulnerabilidad, también interseccional en ese sentido, ¿no?, que subsiste y se fortalece. El tercer capítulo, como ya dije, con base en la teoría de Foucault, analiza críticamente el discurso de los derechos humanos, referido específicamente a la niñez, y pues recorre la normatividad nacional, internacional, la teoría jurídica, la doctrina en la materia, específicamente de derechos humanos de la niñez, y en contextos de movilidad, y aquí es donde nos adelantaban que se utiliza este método de la genealogía, ¿no?, entendiendo por genealogía no solo el recorrido histórico, ¿no?, de los acontecimientos o de las normas, sino revisitar los lugares en donde se conforman los grandes hitos que nos permiten comprender los fenómenos después, ¿no?, y problematizarlos. Entonces esta parte también resulta interesante. Las excepciones violentas, que es otra de las ideas centrales, desmenuza el fenómeno de la detención migratoria y con ella, bueno, entra a principio de no detención, derechos y garantías de debido proceso, medidas cautelares, etcétera, y pues retoma las normas, ¿no?, y los estándares tanto regionales como universales en la materia. Dentro de este mismo capítulo, ella nos ofrece un ejemplo que refleja nítidamente, según yo, el encubrimiento que me refiero, el robusto cuerpo normativo nacional e internacional en torno a la detención migrante, a los derechos de la infancia o a las garantías procesales, refrendadas por criterios jurisprudenciales, por la doctrina y replicado en informes y política pública, que además gozan, ¿no?, de aceptación universal en el mundo, resultan no solo insuficientes o ineficaces, sino prácticamente inexistentes ante la realidad apremiante que sumerge a las personas migrantes en condiciones infrahumanas que afectan especialmente a las niñas. Entonces, pues yo creo que este libro viene a incrementar la producción ya extensa del trabajo de la autora en materia de derechos de la niñez, porque hay que decir también que tiene una amplia bibliografía en derechos de la niñez, pero ahora que ha estado fortaleciendo esta veta de investigación desde la perspectiva crítica, que además, como ya les dije, sí está siendo discutida en foros muy importantes e incluso, bueno, estamos en una institución y no estamos leyendo un código, así yo sé que eso hace mucho que no sucede y que es nuestra herramienta, obviamente, pero es bien interesante cómo, así como aquí en cualquier lugar hay cabida a este tipo de discusiones, ¿no? Entonces eso me parece a mí muy, muy interesante y que nos viene a complementar mucha de la comprensión que tenemos, ¿no? Y también me parece muy útil, si de por sí, ¿no?, yo creo que pues aquí todos somos abogados, asumo, cuando estamos estudiando, ¿no?, el fenómeno de la ley, el dinamismo y la interpretación, la hermenéutica y todo, y te emocionas por esa plasticidad o elasticidad que puede haber, creo que estas teorías políticas todavía le imprimen un plus más a esa dinámica, ¿no?, tan fascinante, diría yo, de la hermenéutica jurídica. Aquí los ingenieros no nos hagan caso, ¿no?, pero es bonito. Y entonces, bueno, pues como para concluir, yo invitaría a leer el libro y sobre todo a reconocer la creatividad epistémica al presentar estas categorías analíticas y aparte de la revisión bibliográfica, que yo creo que si alguna o alguno está interesado en seguir la pista de esta línea de investigación, creo que ahí en esa bibliografía que la doctora acopió, pues va a tener un tesoro muy importante. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. A continuación, escucharemos la mención que realiza la maestra Ana Mercedes Sáenz respecto de este libro que nos introduce a la realidad de miles de niños y los diversos tipos de violencias que sufren precisamente en el contexto de movilidad. Muchas gracias. Primero, pues quiero agradecerle muchísimo, Elisa, que haya querido venir a platicar un poquito sobre su libro, y obviamente a Gaby, que siempre escucharla es una delicia. Pero me interesaba mucho traerles y acercarles este libro porque creo que nos sirve mucho para el trabajo diario. Creo que a diferencia de lo que ha hecho ahorita Gaby, que es una aproximación muy teórica y académica de la riqueza del libro, yo les quiero hablar un poco de la parte práctica y de lo que a mí me genera y por qué me parecía muy, muy importante traerlo el día de hoy. Yo quiero que pensemos un poquito en el naufragio que hubo hace poquito en el Mediterráneo, en donde perdieron la vida 100 niños y niñas. O sea, fueron los que de plano no pudieron rescatar, porque se suben a estas balsas y arriesgando su vida, muchos de ellos sin poder nadar o en condiciones que simplemente, aunque sepan nadar, pues no, simplemente no se puede sobrevivir. Pero bueno, muchos de los hombres de ese naufragio sí sobrevivieron. Y aquí es donde pensamos cómo este valor de las vidas de personas pequeñas como menos valiosas o como menos relevantes. Y por eso todo el concepto que Elisa desarrolla en el capítulo primero resulta de lo más radical. ¿Por qué? Porque pensemos en esta niñez como entes políticos, y como entes políticos me refiero como entes sociales y el valor que tienen para las personas en la sociedad. Y esto ha cambiado desde hace muy poquito, ¿no? Si uno pensamos en las luchas feministas, en un poco la reivindicación de otro tipo de derechos, los derechos de la niñez son mucho más recientes. Podemos ver en los años de la Convención de los Derechos del Niño y bueno, pues las ratificaciones y realmente son muy recientes, y todo este recorrido histórico que hace Elisa nos ayuda a ver al niño en esos entornos sociales distintos. Y el libro ese de Eloy de Mause yo creo que es el que le deja a uno clarísimo cómo se han situado los niños a lo largo de la historia, y explica muy bien cómo hasta hace muy poco los niños y niñas, digamos, en la antigüedad eran más como algo, pues como una persona en potencia, que era incluso desechable en cierto modo, ¿no? Cuando había épocas de precariedad, épocas de hambre, pues por eso estos famosos libros de los niñitos que, bueno, pues váyanse al bosque ahí a buscar fresas, porque pues cómo les damos de comer aquí a todos, y pues los niñitos valen un poco menos. Y luego viene otra etapa en donde el niño se vuelve como un poco como una extensión del adulto. Y hay este ejemplo típico que se usa para explicar esto: estos azotes me duelen más a mí que a ti. No, pues yo creo que no, la verdad. Pero es como ver al niño caído en desgracia y el padre diciendo me avergüenzas. O sea, es esta como extensión de una persona que eventualmente llegará a ser un ente completo de derechos, como una persona completa. Y creo que lo que hace este libro es retratarnos perfecto esta dimensión en donde a los niños y a las niñas se les quita esta dimensión política. Y eso es lo que los precariza muchísimo estando en contextos de movilidad, ¿no? De por sí, las personas en movilidad, cuando no tienen reconocidos sus derechos políticos, porque hay que recordar que sí tienen derechos políticos, tienen el derecho de libre expresión, derecho de asociación, obviamente tienen esta dimensión política de los derechos menos reconocidos, y se nos olvida en la teoría
de los derechos humanos de la misma jerarquía. Aquí pareciera que tienen otras jerarquías, los derechos políticos, y creo que todo este concepto del niño Sácer es lo que nos lleva. El niño migrante es un niño, además de por su condición de niñez, está disminuido, porque está disminuido políticamente y no tiene los mismos derechos, sobre todo a este acceso a la protección. Por ejemplo, como bien lo relata Elisa, cuando vemos todas esas categorías jurídicas que creo que las explica inmejorablemente, entender trata de personas, entender tráfico de personas, cuando la niñez es la que es víctima y hay esta como ausencia de la voluntad no tan marcada, creo que es muy útil para estas categorías jurídicas con las que nos topamos todo el tiempo las personas que llevamos casos o que acompañamos a niños y niñas de en algún procedimiento judicial, que es lo que sucede aquí todo el tiempo. Yo doy cuenta de que al menos los y las juezas en México realizan por lo menos, no me atrevería a mentir, Claudia, pero por lo menos unas 12 designaciones de niños y niñas en todo el país en asuntos federales, que recaen por igual en todos los asesores y las asesoras del instituto. Entonces, creo que todas estas categorías jurídicas para identificar estos riesgos, para identificar estos delitos de los que pueden ser víctimas, no nada más la niñez migrante, sino cualquier niño o niña, creo que resultan de lo más valiosos. Y Gaby lo explicó de una manera muy profesional y académica, pero el libro es completamente amigable a la lectura, incluso de quienes no nos dedicamos a la academia, y podemos tomar conceptos para nuestros casos, y eso es lo que se me hace sumamente valioso. Tanto el libro anterior como este libro yo creo que tiene esta línea claramente de la discriminación, que nos ayuda a entender cómo se lleva a cabo la política migratoria en México, y no nada más en México, sino en el mundo, pero muy marcadamente con lo que trabajamos diario. Y recuerdo en el libro anterior, por ejemplo, Elisa hace este recorrido histórico de las distintas políticas migratorias sobre distintas nacionalidades para dar asilo, por ejemplo. Y pone claramente la división entre las personas que llegaron de China en determinado momento y las personas que llegaron de España o de Líbano, ¿no? en otros momentos de la historia de México. Y creo que también lo hace estupendamente en todo el recorrido a la hora de analizar la niñez y aterrizar en este concepto de niño Sácer basado en Foucault de una manera como muy precisa para darnos cuenta cómo entendemos a esta persona como, a pesar de tener todas las protecciones de la ley, estas excepciones violentas todo el tiempo presentes, y que las vemos a diario en el trabajo que hacemos acompañando a las personas en movilidad. Entonces, yo creo que nos puede servir muchísimo en nuestro trabajo diario para identificar en dónde están los factores que tenemos que proteger como abogadas y abogados a los que nos toca representar los intereses de los niños y las niñas en los distintos juicios. Creo que Elisa pone ese acento porque, aunque está el libro más desarrollado en cuanto se refiere a la niñez en movilidad, todo el marco teórico que nos da de niñez, como bien lo dijo Gaby, es valiosísimo para cualquier tipo de asunto que queramos ver que se relacione a los niños, y además tiene toda esta dimensión de los derechos también económicos, sociales y culturales. Entonces, creo que es una obra que nos puede servir muchísimo para la vida cotidiana de esta institución, y por eso este interés y la invitación a que le echen un ojo. Seguramente va a estar aquí en la biblioteca, pero también es muy fácil de encontrar a través electrónicamente, y también creo que de manera física, pero electrónicamente en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, porque en verdad toda la parte teórica nos puede ayudar en los asuntos
que se llevan día a día en este instituto. Entonces, yo agradezco muchísimo a Elisa que siempre nos saque de la caja y nos haga pensar de una manera radical, porque es la manera en la que tenemos que representar a los niños y niñas cuando tenemos esta oportunidad de hacerlo. Y yo hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Quisiéramos darle la palabra a la doctora Elisa para que nos comparta su experiencia en la realización de este libro. Hola, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias al Instituto, querida Ana, por la hospitalidad, a Claudia, a Gaby por sus valiosos comentarios. Yo estoy muy honrada de estar aquí presentando este libro. Es la primera presentación que hay de este libro y la verdad es que qué mejor lugar que el Instituto y ante un público especializado como son todas y todos ustedes. Pues lo primero que me gustaría señalar es que las y los abogados tenemos mucho que decir en temas de migración. Usualmente hemos estado acostumbrados a que las otras ciencias sociales, ¿no?, como la sociología, la ciencia política, la economía, la antropología, todas estas ciencias sociales han tenido mucho que decir y han estudiado mucho los fenómenos migratorios. Sin embargo, no solamente en México, sino a nivel mundial, el derecho ha sido como de las ciencias sociales más atrasadas en el abordaje de los fenómenos migratorios. Sin embargo, la ley es fundamental para las experiencias que viven las y los migrantes, ¿no?, y obviamente en materia de derechos humanos. Entonces, nosotros tenemos mucho que decir y especialmente ustedes que están en el tema de defensa, yo creo que es esencial que manejemos los temas que están relacionados con la migración. El libro se llama Cuando los niños se vuelven migrantes porque lo que trato de retratar justamente es esta esquizofrenia que existe entre dos ámbitos normativos que chocan constantemente. Uno que protege, que es el de los derechos de la niñez, y otro que controla, que limita, que es el de la migración, ¿no? En este caso el de la migración irregular, ¿no? Y lo que trato de retratar a lo largo de todo este libro es cómo realmente cuando estamos hablando de niños migrantes hay algo que se llama y que yo entiendo como una dislocación del discurso de derechos humanos que conocemos, que aprendimos en las facultades de Derecho, lo que nos enseñaron, ¿no?, respecto a que todas y todos somos iguales, ¿no?, que somos que los derechos humanos se basan en la no discriminación, en la dignidad de la persona humana. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nos encontramos a personas en contextos de movilidad? Encontramos que se les aplican marcos normativos muy distintos, ¿no? Piensen en la detención migratoria, ¿no? En general, ¿no? Ya si quieren ahorita platicamos de la detención de niños en particular, pero cómo realmente hay como una excepcionalidad en cuanto al marco normativo que les aplica. ¿Por qué es eso? Pues porque son extranjeros, ¿no? Porque son personas migrantes y no son cualquier tipo de persona extranjera, son personas pobres, precarizadas, ¿no?, que probablemente no son de raza blanca, ¿no?, porque si no entonces pensaríamos ya, por ejemplo, en los expats, ¿no?, en personas que hacen Airbnb, que rentan Airbnb, entonces estamos pensando en la colonia Juárez, en la colonia Condesa, ¿no? Entonces son como otro tipo de extranjeros, ¿no? Pero cuando pensamos en las personas migrantes, pues pensamos de pronto en las personas de las caravanas, ¿no?, en personas que realmente vienen pues precarizadas, empobrecidas, también traumatizadas por temas de violencia, ¿no? Los flujos migratorios en los últimos años lo que nos muestran es que son de corte mixto y que buena parte vienen de estas personas desplazadas por fenómenos de violencia, de crimen organizado, de desastres medioambientales, de violencia de género, de manera muy, muy importante, también extractivismo, entre muchas otras, ¿no? Entonces, no es esta imagen, ¿no?, del migrante económico que quizás estaba ¿no?, mediatizado, ¿no?, en años atrás. Definitivamente yo creo que algo importante es concientizarnos que es gente que viene huyendo y que viene tratando de salvar su vida. Ahora, cuando pensamos en los niños, si cuando
vemos a los niños y niñas, ¿no? Ya de entrada está todo el paradigma de la minoridad, ¿no? Y de entrada desde cómo les llamamos, ¿no? O desde muchos ámbitos todavía se les llama como menores, ¿no? Desde ahí ya empezamos, ¿no? A objetivarlos, ¿no? Quizás no a pensar en este paradigma que decía bien Ana, que tiene bien poquito, ¿no? La Convención sobre los Derechos del Niño tiene poquito más de 30 años, ¿no? Que es cuando realmente, al menos desde la academia, podemos identificar este cambio de paradigma entre considerar a los niños y a las niñas como personas en desarrollo, ¿no? No como objetos de protección y de disposición de parte generalmente de sus padres, ¿no? Porque si ustedes miran en la antigüedad, igual como decía Ana, ¿no? Los padres podían disponer de ellos, ¿no? Si eran muchos, los podían regalar, vender, matar incluso o exponer, ¿no? Todo esto lo vemos en las culturas de la antigua Grecia, de Roma, ¿no? Y el tratamiento de la niñez, tristemente, pues no es que haya evolucionado mucho en los primeros siglos, ¿no? Los avances que vemos quizás como más significativos los vemos hasta el siglo XX, y es en relación con los niños y niñas en conflicto con la ley penal. Hasta en ese tiempo se empieza un poco a vislumbrar el tema de pues los derechos, y los pondría entre comillas, de la niñez, ¿no? Es realmente hasta pues hace 30 años, ¿no? Cuando se trata de cambiar el chip para considerarles como personas en desarrollo, ¿no? Que requieren obligaciones y acciones reforzadas por parte de los estados, como dice el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que traté de hacer en el libro fue exponer cómo, a pesar de todo este discurso que tenemos en materia de derechos humanos, ¿no? Siguen imperando esto que llamo yo excepciones violentas, porque aún en el derecho internacional hay estas excepciones cuando hablamos de niñez migrante, ¿no? Que contradice además lo que siempre nos dicen los discursos políticos o lo que leemos en los propios tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Prevalece, por ejemplo, el principio de no detención de niños y niñas por temas de migración. Piensen en México cuántos años tuvimos legalizada y normalizada la detención de niños en estaciones migratorias, casi una década. La reforma en materia de niñez migrante, que prohíbe ya ahora sí de manera formal y tajante la detención migratoria de niños, tiene desde noviembre de 2020 y entró en vigor en enero de 2021. Por una década, en México, a pesar de haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, tener nuestros artículos 1 y 4 constitucional, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se siguió esta práctica, ¿no? Legalizada por una ley inconstitucional, inconvencional, ¿no? Y detallada en el reglamento de la Ley de Migración. Entonces, esto aquí estoy hablando en términos completamente jurídicos. Y esto se permitió, ¿no? Ahora, a nivel internacional, lo que nos dice el derecho internacional es que sí prevalece el principio de no detención, pero hay como una válvula de escape, ¿no? Se permite en situaciones excepcionales por el menor tiempo posible y bajo ciertas garantías procesales, ¿no? Como por ejemplo, obviamente respeto al debido proceso y algunas otras, ¿no? Comunicación con el consulado, con los familiares, etcétera. Pero entonces, como ven, el discurso de derechos humanos tiene estas excepciones, ¿no? Que de pronto acabamos normalizando en la práctica cotidiana de un país como el nuestro, ¿no? Que así acabamos normalizando por casi una década, ¿no? Y que ahora yo creo que el caso que señalabas hace rato del naufragio, ¿no? Nos muestra esta deshumanización que tenemos, ¿no? como sociedades en relación con estas personas que pues están en una situación muy precaria, muy vulnerable, ¿no? Y valga la comparación, vean el tratamiento que se dio a el caso del Titán. En 24 horas sabíamos la vida y detalles de cada uno de los tripulantes, ¿no? Sabíamos que eran millonarios, que tenían ciertas excentricidades y demás. Este evento sucedió 4 días después del naufragio en el Mar Jónico. Sabemos algo de las 750 personas que iban en ese barco repleto, como sardinas, valga la expresión, ¿no? Coloquial. No lo sabemos,
¿no? Lo poco que sabemos, porque además el suceso del Titán como que opacó todo el suceso del naufragio, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que la Guardia Costera griega no hizo nada para ayudarles, y que mejor un barco de lujo, un yate de lujo mexicano, por cierto, fue quien logró rescatar a 104 personas, de las 750 que iban a bordo, ¿no? Dentro de las personas que fallecieron, pues había muchos niños y niñas. ¿Sabemos sus historias? De ninguno, más bien no le ponemos nombre, ni cara, y mucho menos una historia, ¿no? Aprendemos como a normalizar y a naturalizar que les haya pasado eso. ¿Por qué? Pues porque iban en un barco, ¿quién les manda a andarse poniendo en esas condiciones tan riesgosas? O sea, de verdad que esto es como un llamado, ¿no?, a mirarnos como sociedades y en este grado de deshumanización al que hemos llegado. Entonces, pues bueno, pues no quisiera yo como que más abundar, ¿no? Simplemente quisiera de nueva cuenta agradecerles, ¿no?, la hospitalidad a ustedes, al instituto, a ustedes por su presencia en esta tarde, gracias por su asistencia, ¿no? E invitarles a que, si tienen oportunidad, pues, y les causa interés estos temas, pues descarguen el libro. Se puede comprar físicamente, pero si no, es de descarga gratuita, tiene licencia abierta, porque de verdad traté de no escribirlo de una manera tan académica, porque es pesado, yo lo sé, es muy pesado, ¿no? Pero como que sí nos invita a mirar esta parte, ¿no?, en relación con los niños, y creo que en general con la migración y las personas en contextos de movilidad. Y pues, de nuevo, creo que las y los abogados tenemos mucho que decir en temas de migración y de movilidad humana, y no debemos como de tener miedo de entrarle a estos temas que han sido relegados a otras ciencias sociales. O sea, nosotros desde el derecho tenemos tanto que decir, y yo creo que pues es hora de que tomemos manos a la obra. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si por parte del público alguien quisiera realizar alguna pregunta o tener alguna intervención, aprovechando la presencia de la autora. Primeramente, agradecerle a la autora que nos honre con su presencia. Es muy interesante los temas que están tratando, sobre todo por la situación geográfica de México. Actualmente nosotros vemos migrantes en todo el país, porque tanto del Caribe como Sudamérica, por mejorar las condiciones de vida. El tema es muy interesante, dice, se vuelven migrantes. Un niño que vive en su país tranquilamente, de repente ya es migrante por la situación de transición, y generalmente no quieren permanecer en México. El objetivo de la mayoría son llegar a Estados Unidos, pero desde que llegó la ley 42, que es la que ahorita ya se reforma y fue por lo del COVID, ya se permite el ingreso, pero las políticas públicas no permiten el flujo normal para que el migrante pueda llegar a Estados Unidos. Entonces regresan a México y existe ese tema de que ya quedan en la incertidumbre, porque ni siquiera existe una plena deportación y tampoco existe una situación real para ellos de estancia legal en México. El Instituto Nacional de Migración no ha regulado adecuadamente esa situación ni para los niños ni para los padres que llegan al país. Entonces, ¿cuáles serían las políticas públicas idóneas y cuál sería la reglamentación jurídica ad hoc a este tema en concreto para este año y para poder erradicar esa situación violenta en México y radical que estamos viviendo en los últimos tiempos y sobre todo en este año? ¿Es cuánto? Muchas gracias por su pregunta. En efecto, ha habido una crisis, ¿no?, especialmente a raíz del fin del título 42, ¿no?, que como bien señalaba, estuvo vigente en los tiempos de la pandemia por COVID-19 desde marzo de 2020 hasta el 12 de mayo de este año, ¿no? Esto ha generado un limbo jurídico
para las personas que son deportadas a México y que no son aceptadas para los procedimientos de asilo en Estados Unidos, ahora a través del CBP One, ¿no? Que es esta aplicación, es desde mi perspectiva una nueva frontera, pero digital, ¿no? Para que las personas accedan a la protección internacional. México, en realidad, desde su política migratoria ha sido colaborador de Estados Unidos, ¿no? Para recibir este tipo de migración, no solamente a través de ahora del fin del título 42, sino a través de otros programas, por ejemplo, los protocolos de protección al migrante, ¿no? O el programa Quédate en México. Llevamos años, ¿no? Siendo estos receptores, este país frontera, ¿no? Donde deportan, ¿no? Medio deportan, ¿no? A personas que no logran acceder a Estados Unidos a través del asilo. A mí me parece que lo viable sería fortalecer el sistema de asilo aquí en México a través de otorgarles la condición de refugiados, ¿no? Quizás numéricamente podríamos pensar que México no puede en términos económicos, que está rebasado, ¿no? Y que porque ese es uno de los argumentos que siempre salen, ¿no? Que no podemos con nuestros propios nacionales, ¿cómo vamos a dar acceso a personas extranjeras? La realidad es que numéricamente no es tan significativo, ¿no? Si ya lo vemos en perspectiva, ¿no? En un país de más de 120 millones, donde el porcentaje de la población extranjera es apenas 1%, ¿no? Y digamos que 0.5% son hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que tienen la doble nacionalidad. Entonces, a mí me parece que una clave para, digamos, abordar esta situación sería reforzar el sistema de asilo, ¿no? Darles acceso a la protección internacional a través de la condición de refugiado o protección complementaria o incluso las visas humanitarias, ¿no? Porque muchos de estos niños, por ejemplo, realmente vienen huyendo. Yo podría decir que arriba del 90%, ¿no? Sería elegible para que recibieran la protección internacional de parte de México. El tema es que año con año hemos visto una disminución en el presupuesto que tiene la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, ¿no? Y que no se han fortalecido estos mecanismos de manera proporcional a cómo se han subido las solicitudes de asilo en el país, ¿no? Estaba leyendo justamente apenas ayer que hay más de 76,000 solicitudes al cierre de la primera mitad del año. 76,000. ¿no? Piensen que en 2015 había como unas 3,000, ¿no? 2,500, 3,000. O sea, para que vean cómo ha incrementado y no hemos visto un incremento proporcional en la capacidad financiera y organizativa de parte de la agencia del Estado que se encarga de eso, que es la Comar. Eso sería lo que yo diría. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Adelante. Buenas tardes. Bueno, sabemos que el crimen organizado, entre otras cosas, tiene el control del tráfico de migrantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, o en qué casos tan extremos podría ser un niño detenido? ¿Podría ser qué, perdón? Detenido o asegurado. El niño. Es decir, si el crimen organizado recluta, por ejemplo, a niños, ¿en qué casos estos niños pueden ser asegurados o detenidos? Bueno, ahí estamos pensando, por ejemplo, en los niños que vienen no acompañados, ¿no? Entonces, ahí normalmente el protocolo es que sean llevados a un centro de asistencia social, ¿no? Que de acuerdo a la reforma que entró en vigor en enero de 2021, son los lugares donde tienen que estar los niños sin cuidado parental, mientras es la substanciación de todo el procedimiento administrativo migratorio o, en dado caso, el de reconocimiento de la calidad de refugiado. Además, los niños que han tenido, digamos, contacto, en este caso con el crimen organizado, o han presenciado algún tipo de delito, son elegibles, según la ley, ¿no? Casi de manera automática para recibir una visa por razones humanitarias, ¿no? Obviamente preguntándoles si eso es lo que quieren, ¿no? O si quieren ser regularizados
Digamos que el enfoque tendría que ser siempre, ¿no?, darles voz y voto a los niños, darles esta agencia, ¿no?, hacerles saber que sus opiniones cuentan, ¿no? Y entonces sí, ahí obviamente sí tendrían que estar resguardados, ¿no?, en los centros de asistencia social. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna intervención? ¿Una pregunta para la doctora? Perfecto, pues doctora, muchísimas gracias por compartir esta magnífica experiencia con nosotros. Esta obra nos deja grandes reflexiones, tanto jurídicas como sociales, a todas las y los abogados de este instituto, que tenemos constante acercamiento con la niñez migrante y quienes somos los encargados de que ese discurso de derechos humanos deje de ser precisamente un discurso y sea una realidad para toda esa niñez. Muchas gracias.